Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas que realizaremos a los autores involucrados en el proyecto Syncro, nichos sociotecnológicos críticos para una minería sostenible en la región andina. Yo soy Osvaldo Ursúa, director de SESCO, coordinador de este estudio, y en esta entrevista analizaremos los principales hallazgos de este estudio. El estudio en profundidad ustedes lo pueden revisar en la página de SESCO, www.sesco.cl, y también en la página del proyecto MinSUS, www.minsus.net, y posteriormente las entrevistas estarán también disponibles en los canales de YouTube tanto de SESCO como del proyecto MinSUS. Hoy día conversaremos con Cristian Mosela. Cristian es cofundador y director ejecutivo de Energy Lab. Él junto a Francisca Cid trabajaron en un capítulo específico de este proyecto, en uno de los nichos específicos, denominado Clubes de Carbono para la compensación de emisiones en el sector minero. Muchas gracias, Cristian, por haber participado y por darnos tu tiempo en esta entrevista. No, encantado. Gracias a ustedes, Osvaldo. Fue un estudio súper interesante y más interesante aún creo que es poder difundirlo mediante esta serie de entrevistas. Muchas gracias a ustedes. Ok, te propongo que partamos desde lo más general y después vayamos entrando de a poco en los temas más específicos. Cristian, ¿por qué no nos cuenta un poco qué son estos mercados de carbono? ¿Cuál es la idea general y en particular dentro de los mercados que son los clubes? Perfecto. Bueno, los mercados de carbono son básicamente mecanismos para que los agentes del mercado, llámese las empresas, las instituciones, hasta las personas, puedan comprar o vender permisos de emisión, certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que permite esta transferencia, esta comercialización? Es que el precio de la externalidad negativa que consta al emitir CO2 pueda ser transferida a lo largo de la señal de precios de la economía, de manera de generar los incentivos y desincentivos hacia aquellos productos y servicios más intensivos en emisiones de CO2. Al final, con eso, lo que se detona es crear toda la capacidad, o utilizar toda la capacidad del mercado para poder detectar oportunidades de reducción de emisiones de la manera más costo efectiva posible. Los mercados de carbono, el desarrollo de los mercados de carbono, ¿cómo se beneficiarían en su interacción con el sector minero? Mira, mercados de carbono tenemos de variados tipos. En general hay que hacer una salvedad. En el mundo hoy día encontramos como dos verticales, digamos, el enfoque netamente de mercado, que viene de estos sistemas de cap and trade, sistemas de comercio de emisiones, y aquellas jurisdicciones o países que aplican impuestos. ¿Ya? Me voy a referir más bien un impuesto al CO2, un impuesto a los gases de efecto invernadero. Me voy a referir más bien a la mirada más de mercado, y hoy día tenemos el mercado quizás más conocido y que más tracción y madurez ha logrado es el mercado europeo, y que ha demostrado funcionar, ha demostrado obviamente haber superado muchas brechas y barreras, crisis económicas de por medio, y ha demostrado que a pesar de todos los países de la Comunidad Europea han podido reducir emisiones y no con ello perder su capacidad de crecimiento. La capacidad de crecimiento de Europa, que no es la misma que hoy día, o sea, que en general observamos en los países en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica. Hay hoy día ya mercados a nivel subnacional, por ejemplo, cabe destacar lo que ocurre en el hemisferio norte, entre California y Quebec, o sea, uno habla ahí de jurisdicciones, no de mercados que son de países completos, digamos, esto cuando son regímenes más bien federales, se permite o se configura ese esquema en que no son países, sino que más bien estados de distintos países que pueden llegar a establecer reglas comunes y crear un mercado. China hoy día tiene 7 mercados, y en fin, hoy día aproximadamente un 20% del PIB está cubierto por distintos esquemas de precio del carbono, muchos de los cuales son esquemas tipo mercado. Y ahí es donde entra la lógica de los clubes de carbono, ya que evidentemente para conectar dos o más países, imagínense el bloque europeo, evidentemente ahí hay un acuerdo de cooperación mayor, por lo tanto había un paraguas que permitía acordar un mercado de carbono a nivel macro. Cuando no existe esa figura, el crear espacios más pequeños, que hoy día se le llaman equipos o carbon teams o clubes de carbono y algunas variantes, es donde hace mucho sentido, ya que hoy evidentemente para conectar jurisdicciones o países se requiere homologar
mucho de lo que es la reglamentación, tener claros los objetivos, tener predictibilidad en las reglas, metas relativamente comparables, y obviamente eso a nivel global lo busca hacer el artículo 6 del Acuerdo de París, pero eso va a tomar tiempo y por ende los clubes son una manera de ir adelantando camino y juntar a quienes tienen ciertas sinergias, quienes tienen cierta complementariedad y que por alguna razón tienen intereses comunes en colaborar de manera de buscar la manera más costo efectiva de reducir emisiones entre las jurisdicciones que están logrando este acuerdo. En particular, en la región andina, vimos que Colombia, Perú y Chile tienen estos puntos comunes, sin por ello no tener desafíos que podemos mencionar más adelante, que pudieran ayudar a tener un mejor desempeño de una trayectoria conjunta de los tres países de reducción de emisiones, sin perjuicio de que los tres países dan cuenta a la Convención Marco de Naciones Unidas de sus reducciones de manera independiente, pero que tienen aspectos comunes y sinérgicos para efectos de compartir parte de la carga en cuanto a reducir emisiones, lo que facilita el cumplimiento de los sectores que son más difíciles de reducir emisiones, como el sector minero, que tiene cierto perfil de reducción de emisiones, pero llega un punto donde todavía requiere de ciertas mejoras o ciertas innovaciones tecnológicas que no están disponibles, y por lo tanto, el contar con mercados más profundos que permitan transferir resultados de reducción de emisiones es deseable para sectores intensivos en emisiones que están buscando reducciones, pero que no están todas hoy día disponibles. Entonces, además de ello, se diversifica en riesgo, se le da mayor profundidad al mercado, con eso aumenta la rigidez, la liquidez, y eso permite resguardar aquellos sectores más complejos de mitigar emisiones. Solo para cerrar la idea, Osvaldo, tengamos en cuenta que hoy día los estudios indican, para que pongamos esto en una perspectiva global y mayor, los estudios hoy día indican que el atacar las distintas NDC de manera independiente, que cada país logre y busque reducir sus emisiones de manera independiente, lleva sobrecostos del orden de 250.000 millones de dólares a 1 trillón de dólares, en la simbología en español, digamos, entre el año 2050 y 2100, a diferencia de que si lo hiciéramos de manera agregada, es decir, con el artículo 6 operando en régimen y por ende compartiendo aquellas sinergias y beneficios que tienen o ventajas que tienen algunas jurisdicciones para reducir emisiones y con ello poderlas transferir mediante esquemas de mercado. Al final, ¿eso en qué se traduce? No es solo ahorro, eso nos permite aumentar la ambición y por ende adelantar las metas de cumplimiento, que al final de cuentas es lo que se busca con todo esto y es lo que está detrás de todo esto. Perfecto. Si bien tú mencionaste a la pasada que hay los países que tienen sinergias, tales como Colombia, Chile y Perú, podrían constituir estos clubes y había ciertas ventajas, pero al mismo tiempo mencionaste que hay otros clubes que ya existen, en donde ya hay una institucionalidad y hay procedimientos que ya están operando y que están en desarrollo, están creciendo. En ese sentido, ¿cuál sería la ventaja de contar estos clubes a nivel de los países, de estos tres países mineros, versus eventualmente colgarse de sistemas que ya existen, por ejemplo, europeos? Porque Buena, muy irse buena. por la aproximación regional, porque en qué elementos tiene ventaja versus ir a buscar algún club que ya existe, en donde hay sistemas de medición, de monitoreo, de certificación, que hay una cierta robustez y capacidades que efectivamente permiten generar la confianza al mercado para que estos clubes funcionen. Sí, eso es un súper buen punto. O sea, yo primero diría, Osvaldo, que una cosa no quita la otra. O sea, el que trabajemos a un nivel de club de carácter más regional no nos deja exentos de poder generar otro tipo de integraciones, ya sea a nivel de club o carbon team o como lo queramos llamar, o incluso a nivel de jurisdicciones o países por separado. O sea, no hay que pensar esto como una camisa de fuerza. Evidentemente eso va a ser parte de los elementos del diseño y se podrían establecer restricciones en los primeros años o viceversa. Se podría tratar de establecer un funcionamiento híbrido, en fin, todo eso es flexible, pero la esencia de la pregunta es clave. O sea, cuando uno se acopla a una jurisdicción o a un esquema de comercio de emisiones, eh, o participa de alguna manera, tiene que adherir a las reglas que este esquema tiene. Y evidentemente las reglas que hoy día tiene establecida el sistema de comercio de emisiones europeo, el EU ETS, por sus siglas en inglés,
Uno si quisiera adherir a eso de partida te tendrían que invitar y obviamente ahí hay cierta brechas que muy probablemente es difícil que por el minuto se logren para que nos inviten, pero al final de cuentas la esencia de esto es que uno tiene que adherir a reglas que probablemente en muchos casos nos pueden quedar un poco lejanas, es decir, ellos funcionan en un estándar que ya tiene casi 20 años desde de funcionamiento, donde los niveles de monitoreo, reporte y verificación, la trazabilidad, la institucionalidad, la exigencia sobre la institucionalidad de cada país está a un nivel que probablemente es muy difícil que nosotros podamos homologar en el corto andar. Sí, en el mediano y largo plazo para allá tenemos que ir. Entonces, un club de carbono en la región andina podría responder muy bien a la realidad de la región, considerar aquellos sectores que hoy día están más desafiados desde el punto de vista de ir reduciendo emisiones a las tasas que se espera, dado que existen brechas tecnológicas, además de conseguir complementariedad. Ese es un punto bien interesante. O sea, hoy día tenemos que Colombia y Perú, nosotros hicimos como parte del estudio, y lo pueden revisar más en detalle, analizamos las NDC y los inventarios de los países y llegamos a una conclusión que a grosso modo establece de que las reducciones de Colombia y Perú debieran venir en un 60% aproximadamente de soluciones basadas en la naturaleza, mientras que en el caso de Chile en aproximadamente un 90% deberían venir de proyectos de reducción de consumo de combustible, energía, eficiencia e hidrógeno verde. Entonces tiene mucha complementariedad. Tiene también complementariedad, esas medidas tienen complementariedad y sinergia desde el punto de vista que las medidas quizás que vienen más de proyectos industriales y energéticos son más inmediatas y se pueden desarrollar de manera más rápida y van a generar reducciones en el corto y mediano plazo, mientras que las de soluciones basadas en la naturaleza tienen una inercia. Evidentemente los sistemas biológicos toman tiempo en crecer y en establecerse, en implementarse, especialmente en Perú hay mucha granularidad de los propietarios forestales o de las zonas que hoy día se están degradando de la selva. Entonces tiene una sinergia y muchos puntos interesantes que a nivel de un club regional podrían aprovecharse. Entrando en temas más específicos y mayor profundidad en las condiciones de los tres países estudiados, Colombia, Chile y Perú, ¿cuáles fueron los principales desafíos que se identificaron en el estudio, tanto a nivel general o particular de cada uno de estos países, como a nivel general, desafíos comunes? ¿Y qué elementos, qué condiciones deberían empezar a desarrollarse en cada uno de los países para ir convergiendo a un esquema que permita efectivamente que se integren? Es que una mirada alineada entre los tres países reduce los riesgos de fuga, ya dijimos, genera ahorros para reducir emisiones a un menor costo, pero reduce los riesgos de fuga, acota los riesgos de lo que se llaman los free riders, y que la disminución de competitividad sea en ciertos sectores sea controlada, aquellos sectores más sensibles, y a la vez no se produzcan diferencias a nivel diferencias sustantivas entre las distintas jurisdicciones, solamente porque el precio del carbono en una jurisdicción que es vecina se ha disparado. Entonces, cuando uno habla de cuáles son los desafíos, todo eso que comento está subyacente. Al final, lo que aquí hay que lograr es algún nivel de predictibilidad en las reglas en el largo plazo, lo que evidentemente es un desafío a nivel político no menor, considerando un poco la situación política de la región. Y a la vez hay que aceptar, y esto es algo que salió mucho en las reuniones y los talleres de trabajo que hicimos durante el estudio, ciertas aprensiones que se producen desde el punto de vista de decir, oye, aquí una especie de pérdida de soberanía, es decir, si tomamos decisiones, las decisiones hay que consultarlas con nuestros socios o por lo menos se tienen que mover en un espacio donde no afecten nuestros acuerdos de colaboración. Eso yo diría que sí en cierta medida, pero se puede diseñar de cierta forma de que, como decíamos bien al principio, uno no pierda la capacidad de negociar con otra jurisdicción y establecer otro club, porque al final de cuentas para allá vamos. O sea, nosotros estamos hablando de partamos con algo acotado, de manera que vayamos creando capacidades y podamos ir pensando en clubes o colaboraciones mayores, que al final, yo soy convencido que al final en algún minuto el Acuerdo de París va a terminar implementándose de manera masiva, el artículo 6 va a generar una infraestructura global, y al final vamos a poder hacer colaboraciones a nivel completamente de cualquiera de los países que están involucrados en el sistema de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces,
es una mirada que es como yo creo que un poco cortoplacista pensar en esto de que ponernos de acuerdo y en una pequeña pérdida de soberanía, pero sí requiere predictibilidad, ya que las reglas no pueden cambiar unilateralmente, y más allá de eso, no pueden cambiar todo el rato. O sea, y ahí me lleva al segundo punto. Nosotros tenemos, yo lo dije hace un segundo, los 3 países tienen compromisos de carbono neutralidad en 2050, pero el Acuerdo de París nos invita a actualizar las contribuciones de manera periódica, de manera de ir aumentando la ambición, revisiones cada 5 años, hoy día se están estableciendo actualizaciones cada 10. Entonces, obviamente tenemos que tener al menos una mirada de largo plazo que más o menos permita entender cómo se va a producir este intercambio de compensaciones o de cómo finalmente termine acordándose el sistema. Entonces requerimos predictibilidad, requerimos entender de que el sistema político tiene que entregar esa predictibilidad y por lo tanto tiene que hacer algún nivel de intervención en ciertas leyes. Hoy día no sacamos nada con compartir compensaciones para que las compañías puedan decir, oye, estoy reduciendo acorde a mi trayectoria de emisiones que he establecido, pero si a nivel país estas no son reconocidas y por lo tanto la compañía tiene que seguir pagando un impuesto. Entonces requiere que a nivel de ley esto se recoja, por lo tanto eso claramente es un desafío. Y por último, a nivel general de desafío, establecería que hay un tema importante en torno a la calidad de la información. Nosotros detectamos probablemente algo que hay que trabajar un poco más, pero según nuestro primer análisis en este estudio vimos que hay ciertas brechas de información en algunos de los sectores de ciertos países donde pareciera no estar del todo completo o suficientemente aperturado el inventario nacional de gases de efecto invernadero, lo que lleva a que la NDC no sea tan predecible y por ende no tengamos tan claro qué rol va a tener un sector respecto de otro. Sin perjuicio de eso, obviamente nosotros hicimos ciertos supuestos, pero para llegar a establecer una reglamentación o un club de carbono y una infraestructura para intercambio de compensación de emisiones, evidentemente se requiere una mejora en eso. Y por último, tal como lo introducías en tu pregunta, establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación MRV robustos, digitales idealmente, que nos permitan automatizarlo y que tengan una amplia credibilidad para todos los agentes del mercado. Quiero salirme un poco del alcance del estudio y reaccionar un poco a esta conversación, ¿no? Quería escuchar cuál es tu pensamiento al respecto, incluso pensando en un proyecto futuro para continuar en este proceso, porque esto en realidad fue una primera discusión, sería una lástima que esto se quedara solamente en esto. Entonces quería traer el siguiente contexto, que se hizo muy evidente a partir primero de la pandemia y después de la guerra en Europa, que era la fragilidad de las cadenas de suministro y el impacto que eso está teniendo, generando una cierta como interés renovado en traer la cadena de suministro más cerca de los mercados. Por ejemplo, en la cadena de suministro de la minería, poder instalarse en los países donde se desarrolla minería. Entonces, tendríamos una suerte de paradoja en el sentido de que, ok, lo acercas, asumamos que estos países van a hacer una materia energética más limpia, pero estaría ahí aumentando las emisiones, la contabilidad a nivel global de emisiones estaría siendo reducida, pero le estarías pegando negativamente a tu NDC. Entonces se generaría una suerte de paradoja de que habiendo soluciones costo efectivas mejores, y que incluso impulsarían el desarrollo local en términos de calidad de empleo, desarrollo de empresas, atracción de otro tipo de inversiones, desde el punto de vista de estas contabilidades de carbono, tanto para las NDC como para las emisiones particulares de cada país, podrían arrojar datos que desincentiven este tipo de inversión. Entonces, no sé si puede, sin entrar en el detalle de la solución, dice que cómo se está evolucionando esa conversación, y con eso ir cerrando para que ojalá alguien se interese que efectivamente en la siguiente etapa. Sí, es bueno tu punto, Osvaldo, es una reflexión súper interesante y yo creo que eso nos lleva a no olvidar que uno empieza de repente el tema de lo general lo lleva a lo particular y empieza a mirar muy en su empresa, en su sector, en su país, ahora estamos hablando de la región, pero esto es un problema global, así que el acercar las cadenas de suministro en términos generales, uno pensaría que debieran propender a que las emisiones probablemente se reduzcan, en el sentido de que vamos a reducir una brecha importante del transporte. O sea, hoy día nosotros enviamos materias primas para que vuelvan manufacturadas y para que sean equipos e insumos. Obviamente eso no es una generalidad y hay condiciones particulares donde las materias primas vienen de allá y quizás
la matriz eléctrica en China no es más limpia que la matriz sudamericana, así que en general, por lo tanto, ya tendríamos una ventaja. Tendríamos menos transporte, insumo energía eléctrica con menor huella de carbono y por ende habría a nivel global una ventaja. Evidentemente nosotros tendríamos NDCs que serían más difíciles de cumplir porque estaríamos industrializándonos y obviamente economías mientras más industrializadas son, tienden a tener perfiles de emisiones mayores, pero yo creo que esta es una conversación que tiene que darse a nivel internacional, a nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas, y si una NDC no está cumpliendo porque está demostrando de que se ha industrializado y que además es capaz de demostrar de que eso es a nivel global es una ventaja, yo creo que no hay ningún problema y es súper razonable y un beneficio. Ahora, eso refuerza la necesidad de tener mecanismos que los países puedan darle profundidad y liquidez al mercado. ¿Ya? Yo quiero insistir en eso, si al final somos países chicos, o sea, Chile es muy chiquitito, Perú y Colombia no son tanto más grandes, o sea, nos duplican pero a nivel de población, pero no a nivel de economía, y por lo tanto somos países relativamente equivalentes, y eso evidentemente, cuando veamos los mercados, que es la Comunidad Europea, que son las 7 jurisdicciones en China, California, que por sí solo hay que atacarla a nivel colaborativo. El problema es que atacarla a nivel colaborativo, eso que lo discute, pero las aproximaciones ya más de bajada tienen que ser a nivel colaborativo, y esto yo creo que potencia una aproximación que sea de industrializar en la región andina o Sudamérica, ¿por qué no? Y por ende tener una mayor predictibilidad, estabilidad, liquidez, y vuelvo al punto, o sea, yo creo que es un imperativo que busquemos los mecanismos para poder reducir emisiones al menor costo posible. Esto a veces suena como una cosa de, oye, quieren pagar menos y punto, y eso no es así. Esto al final de cuentas, en la medida que tú reduzcas los costos de cumplimiento, vas a poder aumentar la ambición. Si al final, el Acuerdo de París te dice, oye, tú tienes que entregarnos lo que más pueda, digamos, la mayor ambición posible. Entonces, si lo hacemos a un costo exorbitante, no vamos a poder reducir muy rápido y vamos a pagar costos sociales y económicos, lo que al final de cuentas en países en vías de desarrollo es catastrófico. Y ahí lo conecto para poder redondearlo un poco con los otros nichos. Este es un trabajo, el nicho 5, que era el nuestro, yo lo vi siempre como muy integrador, porque al final de cuentas, si queremos integrar el hidrógeno verde y si queremos integrar las soluciones basadas en la naturaleza de manera masiva hoy día, en general, hoy día no son tecnologías que sean tecnologías o soluciones. La solución basada en la naturaleza tiene una componente importante tecnológica, hay otra que no tiene tanto de tecnología, sino que más bien de articulación. No son costo eficientes, es decir, son las soluciones que probablemente están más caras en las curvas marginales de abatimiento, te quedan a la cola, entonces no se implementan, no es muy difícil que se implementen si no es vía subsidio. Si tú estableces mecanismos de incentivo económico, tú puedes empezar a que incluso algunas que no son, que están ahí, que le falta un poco para ser económicamente atractivas, puedan ser competitivas y por lo tanto eso a la vez genera sinergia y va reduciendo los costos, va creando infraestructura y hace que las que quedaron fuera ahora puedan entrar y por ende un círculo muy virtuoso para implementar, para incorporar tecnologías. Lo mismo con la electromovilidad y la economía circular, que si bien ya hay tecnologías que las hacen viables en ciertas condiciones operacionales, para todas aquellas en que todavía no lo son, esto es el mecanismo que te permite detonar, hacer el gatillo para que entre y sea económicamente atractiva y por ende se empiece a implementar de manera masiva. Entonces, la mirada de mercado articulada mediante las compensaciones bien diseñadas, con información transparente, trazable, ojalá inmutable, que nos resguarde la integridad ambiental y evite la doble contabilidad, me parece que es un mecanismo que no nos podemos dar el lujo de obviar por alguna ideología que no nos guste tanto el mercado, porque somos más proimpuestos. O sea, esto cabe con mirada de impuestos, cabe con mirada de mercado, y es un súper buen elemento para poder articular soluciones de todo índole, especialmente las que hoy día presentan brechas tecnológicas o brechas de mercado que esto podría ayudar a subsanar. Muchas gracias, Cristiana. Con esto estamos terminando. Quiero agradecerte a ti el trabajo que hiciste, también tu tiempo para volver a refrescar las ideas y las conclusiones de este estudio. También, por favor, darle las gracias a Francisca Cid. Entre los dos hicieron un tremendo trabajo. Ojalá que les pueda ir muy bien esta agenda, que a Energy Lab siga avanzando con impulsar estos mecanismos a nivel de empresa, a nivel de país. Y a la gente que nos está mirando, invitarlos a la siguiente entrevista que van a abordarse temas de electromovilidad, soluciones basadas en la naturaleza, economía circular e infraestructura integrada para soluciones de agua.
como por ejemplo las desaladoras. Y recordarles que el informe completo está disponible en la página de SESCO, www.sesco.cl, y en la página del proyecto MinSUS, www.minsus.net, en donde lo que hemos conversado acá, más la información de los otros 4 nichos, estará presente. Muchas gracias nuevamente, Cristiana. Encantado. Gracias a usted, Osvaldo. La coordinación del estudio fue de todo para usted, así que también vayan los agradecimientos a todo el equipo de SESCO. Ok, Que gracias. estén muy bien.